Somos una nueva opción, en el centro vamos a estar. No somos de izquierda, no somos de derecha. Lo nuestro es luchar con justicia y democracia. Aquí nos encontrarás, somos villistas y nunca nos Hola, muy buenas noches, estimados seguidores de Charlas Villistas. El día de hoy nos acompaña un gran personaje en la vida política y pública del Estado de Durango. Me refiero al magistrado presidente, el licenciado González, quien es y se desempeña como el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Una persona muy preparada, muy capacitada y sobre todo con una gran experiencia en materia electoral. Ahorita le vamos a hacer algunas preguntas, sobre todo la cuestión de las impugnaciones, hasta dónde puede llegar y el trabajo arduo que ha estado realizando durante este año. Aparentemente no se nota su trabajo, pero el trabajo de él es indispensable para poderle dar legalidad a las elecciones que se ocurren en el Estado de Durango. Y que ahí viene un proceso electoral en el cual podemos decir que es un proceso concurrente, aunque no tiene todas las características, pero es un proceso concurrente porque no solamente vamos a elegir a presidentes municipales, síndicos, regidores, sino también a los jueces, y es muy probable que magistrados del Poder Judicial del Estado de Durango, los jueces locales, pero también a los magistrados de distrito, a los jueces de distrito y a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que le damos la cordial bienvenida, señor. Gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Y obviamente nos acompaña con nosotros el licenciado Antonio Rodríguez Sosa, nuestro comentarista estrella de Charlas Villistas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ahí faltó decir, también, aparte, pues es un honor tener la visita del señor magistrado, pero faltó decir que dentro de todo este proceso electoral, bueno, esta es una de las instancias más importantes, más arriba del IEPC, más arriba del Consejo Electoral, son los que resuelven. Para su auditorio, señor doctor, pues son los que resuelven todos los temas de los cuales el IEPC se puede equivocar o se equivocó. Entonces esa parte de la instancia es muy importante porque es un derecho para los partidos políticos y para los ciudadanos. Así es que la entrevista de hoy, no dudemos que va a ser muy buena. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la deferencia que hacen hacia mi persona. Es un honor estar con ustedes, con su auditorio. La verdad es celebro que se den estos espacios de apertura para las personas que actualmente tenemos un cargo público, que estamos de frente a la ciudadanía cumpliendo con un deber, ya lo dice el licenciado Antonio Rodríguez Sosa, fundamental para revisar las actuaciones en materia electoral que tiene el Consejo General y los órganos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Por eso celebro que se dé este tipo de espacios. Felicidades por llevarlos a cabo y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, señor magistrado. Y el día de hoy le preguntaría, porque nos llegó una pregunta, ¿el Tribunal Electoral tendrá la capacidad y será la instancia correspondiente para resolver el tema de elección de la Universidad Juárez del Estado de Durango? Es un muy buen tema. En una charla de café me lo habían planteado. Yo considero que no es un tema que sea competencia del tribunal y me explico por qué. La competencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango tiene su origen en la Constitución, en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ella se establecen bases generales, digamos, para que en el Estado, en el caso concreto de Durango, exista un sistema de medios de impugnación en materia electoral. Pero esta competencia se refiere a elecciones constitucionales y también de aquellos órganos auxiliares de los municipios, de las presidencias municipales. Sabemos que hay consejos, que hay juntas municipales. En esa parte sí somos competentes, ya no por la disposición expresa de la Constitución, sino por la ley secundaria, la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Durango. Y las cuestiones universitarias, digamos, no están dentro de ese marco jurídico que nos regula. Y nosotros, conforme al principio de legalidad, no podemos actuar más allá de las atribuciones, de las facultades que se nos establecen en la legislación de la materia. A mi modo de ver, no tendríamos competencia para llevar a cabo
una revisión de una situación de esa naturaleza, porque en principio quien se inconforme con una actuación, con un acto derivado de un proceso electoral universitario, escolar, educativo, debe acudir a las instancias que marca la reglamentación interna, la normativa de la institución de que se trate. Y me parece que al final de ese trámite, la instancia es otra, no el tribunal. No el tribunal electoral, justamente porque yo no advierto ninguna norma que nos atribuya una facultad, que nos conceda una facultad para resolver ese tipo de controversias. Aunque sea un organismo autónomo y que se encuentre dentro de las propias leyes orgánicas y de la propia legislatura del Estado. La autonomía justamente es en este caso me parece que tu pregunta está encaminada al tema de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sí. La autonomía de esta institución justamente impide que otros órganos externos incidan en su funcionamiento. Y la solución de las controversias, a mi modo de ver, que surjan en ese ámbito de la autonomía universitaria, deben ser resueltas por los órganos internos. Eventualmente podría haber una inconformidad sobre la última resolución que se tome en esos órganos internos y me parece que puede ser otra instancia a la que pudiera conocer, no el tribunal. Y reitero, ¿por qué? Porque no advierto yo alguna facultad hacia el tribunal para resolver o intervenir en ese tipo de asuntos. Lo que sí tenemos, por ejemplo, en aquellas actuaciones o procesos de participación política de la ciudadanía que establece la ley de participación ciudadana para el Estado de Durango. Ahí sí el plebiscito, la consulta, ahí sí somos competentes porque la propia ley que señalo establece expresamente la facultad del tribunal para conocer aquellas controversias que se susciten respecto a la aplicación de esa norma. En el caso de la Universidad Juárez y otras instituciones públicas, no encuentro yo una norma que nos faculte para intervenir ante una eventual impugnación respecto al proceso comicial que se da en esas instancias. Ok, muy bien. Hoy en día hemos visto que usted en días pasados presentó su informe ante el Congreso del Estado. Y en el Congreso del Estado pues fue cuestionado y fue reiteradamente también muy aplaudido su participación y la forma como han resuelto tantas controversias. Sobre todo, hay que comentarles algo, estimado auditorio. La mayoría de las resoluciones, por no decir que todas, fueron confirmadas por la Sala Regional de Guadalajara, que es la competente, y la Sala Superior, las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Durango. Estas resoluciones fueron confirmadas por la Sala Superior, la Sala Regional, perdón, y en este caso, y la Sala Superior. Eso nos permite garantizar que los juzgadores están haciendo bien su trabajo. Sí, el día 15 del mes pasado, 15 de octubre, correspondió al tribunal que ahora me toca representar, al Tribunal Electoral del Estado de Durango, comparecer a rendir el informe que marca nuestra Constitución y ley secundaria, la ley electoral local, ante el Congreso del Estado. Es un informe cuya obligación de presentar se establece en esta normativa, pero además, conforme a la ley orgánica del Congreso, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado debe emitir un acuerdo para establecer el calendario para la comparecencia de los titulares de los organismos públicos autónomos para rendir el informe anual de actividades. Y en este caso al tribunal nos correspondió comparecer el día 15 de octubre y sí tuvimos cuestionamientos muy interesantes de las señoras diputadas, de los señores diputados, y también nos aplaudieron al personal del tribunal por su trabajo, porque justamente a partir del trabajo responsable, profesional de todo el personal, hemos alcanzado un grado de efectividad muy alto en la confirmación de nuestras resoluciones. En términos generales, respecto al periodo que se informó, que fue del 1 de septiembre del año pasado, de 2023, al 30 de septiembre de este año, tuvimos una confirmación, un grado de efectividad de alrededor del 97% en términos generales. Sin embargo, respecto a asuntos estrictamente relacionados con el proceso electoral que culminó hace algún par de meses, a través del cual se renovó el Congreso del Estado, obtuvimos el 100% de efectividad.
dado que de las resoluciones que nos fueron impugnadas, ninguna fue revocada o modificada, ninguna. Insisto, es en el tema de asuntos estrictamente relacionados con temas del proceso electoral. En general fue del 97% aproximadamente, y me parece que estos porcentajes hablan del trabajo profesional consistente, sólido de nuestro tribunal, lo que a mi parecer brinda confianza a la ciudadanía y a los actores políticos, en el sentido de que el tribunal resuelve de forma correcta, apegada a derecho, y justamente eso lo confirman las salas federales. Efectivamente, doctor, la actuación del Tribunal Electoral como primera instancia electoral en el Estado es revisada en un primer momento, salvo que opere la vía per saltum, que ustedes conocen muy bien, es primeramente revisado por Sala Guadalajara, la circunscripción primera a la que pertenecemos, y en segunda instancia por la Sala Superior en su caso, en los asuntos que así proceda la competencia de Sala Superior. Y finalmente la revisión que hicieron estas salas respecto a las actuaciones que nos fueron impugnadas fueron en este grado de efectividad, pues insisto, en temas de proceso, ninguna sentencia fue revocada o modificada. Excelente. Adelante, licenciado. A mí me parece, difiere un poco del señor magistrado, pero a mí me parece que son una instancia todavía mayor, porque no es nada más las resoluciones jurisdiccionales que toca el Tribunal Electoral de Durango, sino que el propio IEPC tiene sus propias reglamentaciones, pasa por sus dictámenes, previamente por sus comisiones, y luego pasa por sus comités. Entonces, después de tanta resolución que se resuelve en el IEPC, todavía queda la instancia del Tribunal Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral ya es un órgano especializado. Y pues conocemos muy bien cómo camina, porque somos pocos los que ejercemos la litigada electoral, y pues definitivamente tienen excelente personal, sobre todo porque en época de espacio electoral, pues estamos hablando de que llegan montones, así literal, montones de resoluciones, y pues tienen la capacidad de resolverlas. Y si bien es cierto que hay una tardanza, porque como litigantes electorales tenemos 4 días para realizar una impugnación, y en algunas ocasiones 3, pues ando no tan apurado haciendo el juicio, que tiene que llevar una técnica muy especializada. No es así tan sencillo, vamos a aventarnos un juicio electoral, no, es un juicio que lleva al mismo tiempo agravios, lleva pruebas, hay que relacionarlas. Y entonces, tanto es el esfuerzo de los señores magistrados electorales como el esfuerzo del litigante. Ganar un asunto electoral, de los que yo he ganado varios, pues es también muy complicado. Y en lo que sí coincido mucho es que la efectividad del Tribunal Electoral, pues es, como es muy complicado que le revoquen resoluciones, pues quien gana un asunto electoral, pues no solamente le gana al tribunal, sino le gana al IEPC. Hay fallos muy interesantes. Entonces, sí, definitivamente felicitar a su personal electoral que funcionan muy bien especializados. Entonces, ya cuando vemos ese lenguaje, la parte del lenguaje técnico jurídico electoral que ustedes manejan, y lo comparamos con los de las salas, pues sí, definitivamente hay una gran efectividad. Y también lo que difiere un poco es en por qué rendirles cuentas al Congreso si son autónomos, si pues, supone que es un tribunal autónomo. Entonces, a ver, vengo a que me aplaudan o vengo a que me critiquen. Entonces, no, soy un tribunal electoral y por sí solo me tengo que manejar. Y ahí están mis cuentas, precisamente en la estadística y en la efectividad que manejan. Si fuera posible, a mí me gustaría saber alguna resolución que, bueno, que no afecte a ustedes, que les haya revocado la Sala Regional de Guadalajara, o en su caso a lo mejor hasta la Sala Central. Son muchos temas los que usted abordó, abogado, y son muy interesantes. No, y lo señalo porque son muy interesantes y me van a permitir, espero, abarcar también con esa amplitud estos asuntos que señala. En principio, pues recordemos que nosotros coincidimos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mejor conocido como IEPC. Recuerdo que en mi etapa de consejero, pues ustedes tenían representaciones partidistas respectivamente,
Y veíamos en en aquella etapa difícil para el instituto muchas revocaciones de las determinaciones que se adoptaban. Incluso en las mesas, en las sesiones del consejo, pues había, en el caso de nosotros, mucha coincidencia. Yo votaba en diversas ocasiones en contra y finalmente el tribunal nos revocaba y de cierta forma nos daba la razón. Ese trabajo de los abogados, de las representaciones, de que en un momento difiere de las decisiones mayoritarias, enriquece la vida democrática de las instituciones, en este caso del IEPC. Y creo que fue avanzando en ese sentido el trabajo del instituto, y actualmente me parece que es un trabajo también muy sólido, confiable. Han llevado procesos de buena forma. Me parece que se ha enriquecido por esta aportación de todos el actuar del órgano administrativo electoral. Y en cuanto a nosotros, efectivamente tenemos digamos, el primer paso de revisión, y yo lo llamo primera instancia porque es ya a nivel jurisdiccional. Evidentemente, en el seno o en el interior del instituto, a través de sus órganos centrales concentrados, toman decisiones y ahí podría considerarse una primera instancia porque resuelven determinada situación. Y luego ya acuden quien se inconforma a nosotros, y ahí yo le llamo la primera instancia jurisdiccional. Por un lado, y por otra parte, efectivamente, el tema de la revisión que respecto a un órgano autónomo hace un Congreso del Estado, puede sonar en principio que se estaría invadiendo esa autonomía que constitucional y legalmente se establecen a favor de los OPLES, es decir, los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales. Sin embargo, yo considero que es bueno que exista desde la Constitución, en el caso de Durango, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley Orgánica del Congreso, el mecanismo de rendición de cuentas, aunque seamos autónomos, porque no porque seamos autónomos podemos actuar de forma discrecional. Debemos actuar de cara a la sociedad, y la sociedad en este caso está representada por la legislatura estatal. Me parece que es un buen ejercicio de rendición de cuentas, no para que se nos aplauda y no sé si para que nos critiquen, pero sí para que la sociedad vea lo que hacemos. En principio, que nos conozcan, porque muchas personas, decías hace rato, doctor, que no se nota nuestro trabajo, y eso puede ser bueno porque, como en el fútbol, en la analogía que se hace muchas veces de los órganos electorales, que somos los árbitros, es bueno que no se note el trabajo del árbitro. Eso indica que el partido, el encuentro, se está dando en buenas condiciones y que los protagonistas están haciendo su trabajo, y que al final de cuentas, en materia electoral, en democracia, lo más importante para mí, a mi modo de ver, pues, es la participación ciudadana. El actor principal no debe ser un árbitro, sino la ciudadanía, que a través de su participación enriquezca los procesos electorales y en general la vida democrática. Y finalmente, hay sentencias que efectivamente también nos han revocado, y hay que decirlo, porque no tenemos la verdad absoluta. Hay criterios distintos que a través de un juicio electoral, de un juicio ciudadano, al conocer la sala regional, la sala superior, tiene un criterio distinto y lo modifica o lo revoca. Eso es lo que hace, lo que provoca que tenga sentido la existencia de un sistema de impugnaciones, un sistema electoral a través del cual la ciudadanía, los actores políticos puedan no quedarse con la resolución de un tribunal local, sino que vaya más allá y a través de esos mecanismos, a través de esos medios impugnativos, pueda tener una respuesta a su pretensión. Hay asuntos en ese sentido y muchas veces no compartimos, ustedes bien lo saben, los criterios de las salas, y les voy a poner un par de ejemplos en ese sentido, tratando de dar respuesta a su planteamiento. El año pasado, y evidentemente sin comprometer nada porque ya están resueltos, y tampoco mencionar los nombres porque me parece que eso sí debe protegerse en buena medida. El año pasado, un diputado local presentó una solicitud porque buscaba ser coordinador de un grupo parlamentario y a su vez acceder a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso.
no hubo una respuesta favorable a su petición y acudió ante nosotros. Nosotros consideramos que era un tema que no correspondía a la materia electoral, sino al derecho parlamentario, y establecimos que a partir de esa premisa no éramos la instancia correcta y determinamos sobreseer el asunto. El actor se inconformó respecto a nuestra determinación, impugnó nuestra sentencia y Sala Guadalajara estableció que, es al revés, nosotros establecimos que sí era materia electoral por las implicaciones que tenía, por la representación política que él tenía como parte de un órgano colegiado, de un partido, de un grupo parlamentario con su derecho a alcanzar una posición política. Y Sala Guadalajara estableció que no era materia electoral, que era un tema del derecho parlamentario. Entonces, bueno, no lo compartimos en su momento, pero se tienen que acatar las resoluciones, sí se pueden discutir, sí se pueden analizar, pero al final se tienen que acatar. Y lo que determinó Sala Guadalajara es que no íbamos a entrar al tema por ser una cuestión de derecho parlamentario, y ese fue un asunto que nos fue revocado. En este año, en un asunto de una regidora, nosotros, siguiendo ese criterio de Sala Guadalajara, establecimos que la petición que en este otro asunto planteó la regidora, se trataba de un tema de la organización interna del ayuntamiento, que no tenía que ver con la materia electoral. Y Sala Guadalajara revocó esa cuestión y señala que posiblemente pudiera haber, así fueron las palabras de la resolución. Literal. Posiblemente pudiera existir alguna afectación a los derechos político-electorales de la regidora. Entonces, sí debimos entrar al estudio. Entonces, pues también nos revocaron, pero ya con un criterio aparentemente contradictorio. Una balanza. Entonces, son cuestiones que vamos atendiendo y que van dejando ahí pues una enseñanza, un aprendizaje, pero que en esto nunca se termina de aprender porque luego salen nuevos criterios y seguimos nosotros una línea desde Sala Superior, Sala Guadalajara, porque son las instancias que, insisto, nos revisan y es a partir de los criterios que ellos adoptan que nosotros ceñimos nuestra actuación, aunque no estemos a veces de acuerdo con sus determinaciones. Sí, señor magistrado, a mí me salta mucho la duda y comentando el tema, ahondando más bien el tema del licenciado Antonio Rodríguez Sosa en el sentido, ¿por qué el Congreso del Estado lo revisa? Ciertamente es un organismo autónomo y tiene la facultad de revisarlo, pero ellos no los nombran a ustedes, los nombra el Senado de la República. ¿Ya? Y de hecho todavía estamos pendientes, a ver, senadores, a ver si se acuerdan que en Durango todavía nos falta que se nombre un magistrado electoral por ahí, porque creo que se les ha olvidado, aunque ha hecho muy buen trabajo el licenciado Damián, quiero reconocerlo, que es un excelente jurista y ha hecho buen trabajo como encargado, pero nos falta ese magistrado y lo nombra el Senado de la República y los consejeros los nombra también el Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral, no los nombra el Congreso del Estado. Entonces yo digo, ¿en qué momento nace su responsabilidad de poder auditarlo cuando no son los que lo nombran? Yo estoy de acuerdo cuando nombran a un funcionario del propio Congreso del Estado, pero cuando no lo nombran, ¿dónde nace esa responsabilidad o esa obligatoriedad de revisarlos? Pues aquí están tocando puntos muy interesantes, bien complejos, pero a su vez muy interesantes. Y bueno, yo lo que puedo es externar una opinión y tratando de ser muy responsable con lo que se comenta aquí. Porque efectivamente la designación de las magistraturas electorales locales de los estados está a cargo del Senado de la República con la actual legislación. ¿Y por qué digo actual? Porque sabemos que están presentadas algunas iniciativas para reformar, cambiar este sistema, como ya sucedió en el Poder Judicial de la Federación en el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, y así puede suceder también en el ámbito electoral. Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, actualmente, con el diseño constitucional y legal actual,
el Senado es quien designa las magistraturas. Y sí está pendiente la designación de una magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Durango. Se emitió la convocatoria respectiva, se llevó a cabo el concurso. Si no mal recuerdo, participaron 13 mujeres muy capaces, todas ellas, y está ahí ya el Estado para que designen, porque el estado del concurso está para que designen. ¿Por qué? Porque ya se llevan a cabo todas las etapas, las entrevistaron a las participantes y ya nada más está pendiente la designación. No sé si se vaya a llevar a cabo o se vaya a reformar la ley, la Constitución y la ley electoral a efecto de que sea un mecanismo distinto para la designación. No lo sabemos. Ante esa incertidumbre, nosotros seguimos trabajando, y efectivamente con el trabajo profesional del licenciado Damián Carmona, que nos ha apoyado muchísimo en el Pleno, hemos sacado adelante los trabajos del Pleno del Tribunal. Evidentemente todo con el apoyo de la magistrada Blanca Yadira Maldonado, y en equipo hemos hecho, me parece que un buen trabajo. El hecho de que nos designe el Senado podría suponer que no tendría por qué el Congreso revisar lo que hacemos. No tendríamos por qué rendir informe a una instancia que no nos designó. Yo creo que la causa, la razón o justificación para que sea el Congreso del Estado son dos causas. La primera es que, con independencia del órgano que nos designe, la ley establece, la Constitución local, la ley electoral local y la ley orgánica del Congreso establece esa obligación de los organismos públicos autónomos de comparecer al Congreso local a rendir el informe anual de actividades. Eso por un lado. Y por otra parte, con independencia de que, insisto, el Senado nos designe y que esté en la ley la obligación, creo que es un buen ejercicio, no tanto, y lo digo con todo respeto, para las legislaturas, sino para la ciudadanía que está representada por las diputadas y diputados que componen las legislaturas en turno. Y me parece que es un buen ejercicio para que nos revisen, que vean qué estamos haciendo. Finalmente somos funcionarios públicos y estamos expuestos a la crítica, a la observación, al señalamiento de la ciudadanía, y eso es muy bueno. Yo celebro que se dé ese tipo de ejercicios con independencia de este elemento bien interesante que mencionas, porque nos permite además a nosotros mostrarnos con este grado de efectividad, y cuando tengamos hierro también hay que decirlo, bueno, aquí nos equivocamos, un criterio distinto, aunque no lo compartamos, pero la instancia lo señaló, la instancia revisora lo señaló en nuestro sentido, y tenemos que aceptarlo y seguir en ese constante aprendizaje del que hablaba hace rato. Muy bien. Vamos a tener, bueno, ahí vienen las elecciones, decimos concurrentes nosotros, porque pareciera que van a ser así, aunque no tienen todos los elementos de una elección concurrente, pero sí vamos a tener, pues hablamos de 800 candidatos aproximadamente, que van a estar en boleta electoral, y que al final de cuentas pues se van a elegir. Ya no se reforma ahorita la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, pero al final de cuentas se va a tener que establecer el cambio por elección del voto popular, y lo cual nos va a llevar a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realice las elecciones. Todos sabemos los criterios, todos sabemos si se van a poner casillas especiales, si va a ser casillas especiales exclusivamente para los federales, o todo va en conjunto, que todos hacen suponer que todo va a ir en conjunto. Y que va a ser bien difícil poder que el ciudadano escoja a lo mejor entre una plantilla grande. Yo lo decía la vez pasada, en vez que dice, ya ese regidor, ¿quién lo eligió? Usted. ¿Cuándo? Se venía en la parte de atrás de la boleta. La gente ni siquiera se fija que venía en la parte de atrás. O sea, imagínense una cantidad enorme de nombres para poder identificar en dónde viene la persona, que en un momento determinado la persona conoce o sabe, porque sabemos que van a venir propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y aparte el derecho que tiene del que está ahorita actualmente a poder participar en el proceso. Entonces, se me hace que va a ser un proceso largo, diferente, diverso, y que al final de cuentas, pues nuestras autoridades federales nos van a tener como conejillos de India. Y lo digo como conejillos de India porque van a ser las únicas dos elecciones en el 2025 que se van a realizar. Durango y Veracruz. Y entonces,
yo siento que va a haber un sinfín de impugnaciones. Y ahí va a tener competencia. Mi pregunta radica en lo siguiente. En esa elección de jueces, ¿va a tener competencia el Tribunal Electoral? No, no, en el ámbito federal No, no pero las de tenemos. locales. Bueno, esperemos que se haga la reforma, porque, a ver, recordemos que esta reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre, se refiere a la impartición de justicia, al Poder Judicial Federal, es decir, a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados, a los ministros, y en ese ámbito nosotros no tenemos competencia. ¿Qué dice esa reforma respecto al ámbito estatal? Que cuentan los estados con 180 días para adecuar su normativa de acuerdo a esos parámetros de la reforma federal. Y dentro de ese plazo, el Congreso local va a tener que adecuar la normativa estatal para que esa forma de elegir a juzgadores se replique también en el estado, pero es hasta entonces donde nosotros podríamos tener injerencia o facultades para resolver las controversias que se susciten en esos procesos. Y no lo sabemos actualmente, pero de entrada ahorita no tenemos injerencia o facultad para revisar los procesos electorales federales, y ya veremos si en lo local se establece un mecanismo de medios de impugnación para atender a través del tribunal las controversias que se susciten con motivo de ese proceso electoral especial que va a existir. Lo digo especial porque es algo novedoso, es algo que pues está recién publicado en el Diario Oficial de la Federación, y luego se está desarrollando poco a poco con algunos acuerdos del Senado, con los comités que se han conformado, las convocatorias que se han emitido. Veremos qué emite también el INE, seguramente emitirá algunos acuerdos, algunos lineamientos. Es decir, está en construcción esta elección federal de jueces, magistrados y ministros. Ya veremos si se reproduce ese modelo en Durango, y no sé si sea en el próximo año o hasta 2027, porque recordemos que esa reforma federal establece ese plazo para que las legislaturas estatales adecúen su normativa, pero les da la pauta para que puedan llevar la elección en 2025 o en 2027, o en partes. Porque sé que mitad y mitad. No, no necesariamente. Dice que podrán llevarla a cabo en 2025 de forma parcial, no dice porcentajes, es parcial. Pueden elegir únicamente al Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, lo que es actualmente el Consejo de la Judicatura, o tal vez a un juez, a dos magistrados, no lo sabemos. La reforma establece que pueden hacer la elección de manera parcial, o también llevárselo hasta 2027. En el ámbito estatal está esa facultad. Eso entra dentro de lo que conocemos nosotros como la facultad exclusiva o la libertad configurativa de los estados para regular su régimen interno. Veremos qué establece el legislador local. Porque mencionaba en entrevistas a través de los medios de comunicación el diputado Héctor Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que antes de que terminara el año ya teníamos la reforma en materia electoral, ¿ya? Y todo el mundo preguntaba, oiga, pero antes de un proceso electoral hay un apartado que dice que no se puede modificar los procesos. Dicen, sí, pero un transitorio dice que sí lo podemos hacer por esta única vez. Entonces sí lo vamos a hacer, y nosotros ya todos nos quedamos con la idea de que se va a llevar a cabo, ¿verdad? A lo mejor a vapor, a lo mejor rápidamente, a lo mejor en ese momento. Por eso me nace de ahí mi pregunta: ¿el Tribunal Electoral tendrá competencia para esa impugnación? Digo, a lo mejor con nosotros como abogados para ya irnos preparando con esas impugnaciones, ¿verdad? Ir empezando a repartir tarjetas con los jueces y decirles, aquí estamos puestos, ¿no? Sí, porque bien lo decía el licenciado Antonio Rodríguez, que hay pocos especialistas en la materia electoral. Es una materia muy especializada y sí requiere conocimientos técnicos así, especializados, por además la premura de los plazos, son muy cortos, y sí se requiere personas con capacidad y con esos conocimientos especiales para que puedan atender estos planteamientos que se van a derivar de los procesos electorales. Ya lo veremos en el tema de los juzgadores locales cuando se dé la reforma local. Sí, porque normalmente nosotros hablamos que un ciudadano normalmente
se tarda un promedio de 10 a 15 minutos en emitir su sufragio. Y de repente está la fila para elegir a presidente municipal y sus regidores con su síndico. ¿Ya? En lo que le revisan que la credencial del elector esté correcta, en que lo revisen todos los representantes de los partidos políticos, y luego ahí nace de que ya le dan sus boletas electorales, pasa a emitir su voto y luego a depositar su sufragio ya emitido. Y luego ya le ponen su tinta indeleble, que esperemos que ahora no se borre. Y bueno, y ya, y sale el ciudadano. Pero ahora con una cantidad enorme. Y hacía una pregunta muy interesante, licenciado. ¿No sería el momento adecuado de establecer el voto electrónico? ¿Qué me decía? Ese mecanismo, cuando era consejero, lo exploramos y fuimos a una capacitación a Saltillo, hoy ahí lo tenían un poco más desarrollado. Y a mi modo de ver es un buen mecanismo que permitiría economizar muchísimo y agilizar también la dinámica que tiene el ciudadano de emitir su voto. ¿Qué es lo que lo ha impedido? Me parece la desconfianza entre los propios actores políticos, de si no vaya a haber un hackeo a la urna electrónica, algo que cambie el sentido de la votación. Y recuerdo que en la explicación que nos daban allá en Saltillo, y luego tuvieron una exposición aquí en el Museo Francisco Villa, del Instituto Electoral de Jalisco. También trajeron una urna electrónica y estaban también trabajando en eso, y se han detenido esos proyectos, pero es justamente por la desconfianza de los actores, porque ellos son los que establecen las reglas a través de las legislaturas en las leyes. Y para que se lleve a cabo un ejercicio de esta naturaleza, es decir, que el voto sea de manera electrónica, pues debe estar en la ley. Y si no está en la ley, pues no se puede llevar a cabo. ¿Y por qué no está en la ley? Me parece que es por la desconfianza entre ellos, de los actores políticos, que no se han puesto de acuerdo para establecer en la norma ese mecanismo. Sería bueno que lo hicieran, se establecieran los candados, las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier situación anómala, y eso agilizaría mucho, no solo la dinámica de la jornada electoral, sino también reduciría muchísimo los costos de las votaciones, porque sabemos que los procesos electorales implican una gran cantidad de dinero. Es muy cara la democracia en nuestro país, y el voto electrónico me parece es una solución en buena medida para eso. Sí. Pues coincido, tomando en consideración que pudiera ser, tal y como lo dice el diputado, pues sáquese un transitorio en el cual, como podemos ahorita modificar la ley, porque todos estamos de acuerdo, pues vamos a sacar el voto electrónico, pues son elecciones municipales, en las cuales los partidos políticos no van a correr el riesgo de perder el registro. Entonces, a mí me parece muy interesante el voto electrónico. Y en la parte que señala el señor magistrado, pues han ocurrido cosas muy interesantes, sobre todo porque se inmiscuyen los órganos del Poder Judicial Federal, pero se inmiscuye el Poder Judicial Constitucional con el electoral. Lo vimos en el tema nacional, y vimos que diversos jueces de distrito admitieron juicios de amparo y posteriormente multaron al órgano electoral, al INE, por no haber hecho caso de esas suspensiones. Pero luego vemos ahora que la Corte, en una resolución de mucho suspenso, pues finalmente determinó que la reforma judicial va en el sentido de que no se admiten las impugnaciones constitucionales. Entonces, ¿qué va a pasar con esas resoluciones del INE? Porque ya multó directamente a los consejeros electorales. Aquí hubo un caso muy parecido. Le dicen al diputado O'Neill que él no va porque trae una orden de captura. Qué casualidad que en ese momento sale una orden de captura. Le dice no va, y luego él, muy audaz, contrata abogados especialistas y se va a todas las instancias. Entonces nosotros, como conocedores del derecho, pues estamos viendo cómo entra el Tribunal Electoral y entra el Tribunal de Amparo, que son instancias completamente diferentes, así como lo refiere el señor magistrado. El derecho parlamentario con el derecho constitucional son abismos tremendos. Pues aquí entró a todas las instancias, incluso se fue
a la Sala Regional de Guadalajara, se fue al juez penal y luego se fue al juez de distrito y todavía se fue al Tribunal Colegiado de Circuito y todavía se fue a agotar los medios en el Tribunal Electoral del Estado de Durango y siguió ese procedimiento. Entonces, a lo que voy no es tanto por entrar al tema específico del diputado Niel, sino que requiere mucha especialización que constantemente se va enriqueciendo. Entonces es el momento adecuado en el cual, pues si el señor diputado dice que en los transitorios se podrá darle más luz a todo esto, pues es el momento adecuado de especificar qué circunstancias se pueden hacer. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el derecho electoral, de los derechos humanos, y el derecho constitucional de votar, ser votado. Entonces, pues, como el tiempo es muy corto en el programa, doctor, pues la verdad que es un honor, porque no el señor magistrado no se ha detenido en darnos respuesta a todo. Me parece muy corto, lo veo siempre pues muy preparado y enriqueciendo. A mí me gustaría nada más que dentro de sus mensajes pues nos especificara o se pudiera que la ciudadanía sepa cuáles son las facultades que tiene, invitar a la ciudadanía a que estas acciones sí se pueden, estas acciones no se pueden, y que el Tribunal Electoral está para servir a la ciudadanía. Bien. Bueno, antes de continuar, vamos a irnos a un pequeño corte, pero antes de irnos al corte, saludos al licenciado Felipe Burrola, al licenciado Daniel Ruiz, excelente invitado, Daniel por Durango, Nelda Ivonne Cervantes, excelente invitado, saludos, magistrado Francisco Javier González, también saludos a los conductores, muy interesante charla, saludos a Carles Cineros, Ángel Rodríguez Gómez, saludos, bonita noche. Y los invitamos a un pequeño corte comercial y regresamos un momento más con nuestro invitado especial. Hoy nace un villista en cada uno de nosotros. Soy orgullosamente villista, porque juntos somos la fuerza del cambio. Unidos construimos un camino de esperanza, donde cada voz cuenta y cada acción importa. Un villista que se levanta y defiende sus derechos, que lucha por un futuro mejor y más justo. Únete a esta nueva era. Estamos convencidos de que trabajando juntos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ser villistas. Villa cabalga de nuevo. Partido Villista. Ok, continuamos con nuestro programa Charlas Villistas, con nuestro invitado especial, el licenciado Francisco González, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Señor magistrado, ¿cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Electoral? De acuerdo a nuestro sistema estatal electoral en materia de impugnaciones, tenemos dos medios de impugnación en estricto sentido. La ley establece 3, pero 2 son en estricto sentido de materia electoral. El primero es el juicio electoral y el segundo es el juicio ciudadano, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y estos medios de impugnación son los mecanismos que tienen los partidos políticos, las agrupaciones políticas, la ciudadanía en general, para cuestionar los actos que les afecten sus derechos político-electorales o violen los principios constitucionales en la materia. El otro mecanismo jurídico que establece la ley electoral es el juicio para dirimir las controversias o conflictos que surjan entre el Instituto Electoral y sus servidores. Este no es de naturaleza electoral, pero lo establece como mecanismo que nos corresponde a nosotros resolver. Los 2 primeros sí, y a través de ellos, y tenemos al abogado Rodríguez que ha sido muy activo en esa parte. Es buen cliente. Tengo mi calendario. Ha comparecido en muchas ocasiones al tribunal. Yo recuerdo desde el instituto que ahí coincidíamos que estaba con impugnaciones muy constantes y que, insisto, dan pie a que sigamos todos enriqueciéndonos en esta materia tan apasionante que es la electoral. Y a través del juicio electoral, los partidos políticos, que son los que utilizan por la propia naturaleza de estos entes públicos, el juicio electoral para la defensa de los principios constitucionales y sus derechos, para controvertir las decisiones que ellos consideran que son contrarias a la Constitución o que vulneran los principios constitucionales y también derechos político-electorales. Y el juicio ciudadano es, justamente como su expresión lo señala, el mecanismo que tiene la ciudadanía para la defensa de sus derechos político-electorales.
Y es a través de las demandas que presentan tanto partidos políticos como ciudadanía que nosotros, después del trámite legal que establece la ley, conocemos de los asuntos y resolvemos en consecuencia. Fundamentalmente, conocemos lo relativo a los actos que emite el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en procesos electorales. Pero además conocemos de las presuntas violaciones de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en cuanto son militantes de un partido político, también pueden acudir al tribunal a través del trámite respectivo para que resolvamos sus inconformidades. Decía también hace un momento sobre los mecanismos que establece la Ley de Participación Ciudadana, como es el plebiscito, la consulta. También cuando exista alguna inconformidad respecto a los procesos que se llevan a cabo en estos mecanismos, también somos competentes para resolverlos. Y aprovecho el espacio para, como lo decía el licenciado Rodríguez Sosa, llamar a la ciudadanía que siga participando, la ciudadanía que confíe en el tribunal, que confíe en las instituciones y cuando tenga algún señalamiento respecto a algo indebido, que también lo haga. Es válido, es necesario incluso, porque solamente con una sociedad informada, participativa, podemos seguir fortaleciendo nuestras instituciones, nuestra democracia. Yo por eso invito a la ciudadanía que nos conozca, que participe, a que si tiene alguna inconformidad respecto a una cuestión en materia electoral pueda presentar su demanda, su juicio, y nosotros de forma abierta llevamos a cabo nuestras sesiones públicas y resolvemos así de manera pública los asuntos. Y también, si no están de acuerdo con nuestras determinaciones, pues tienen las instancias federales. Al final es un sistema que se ve enriquecido por la participación ciudadana. Por eso la invitación a todas las personas que nos ven, a la ciudadanía, a los actores políticos, para que conozcan lo que hacemos en el tribunal y que puedan en un determinado caso acudir a la instancia electoral local a hacer valer sus derechos. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos, pero la primera es, ¿ya pusieron un defensor de oficio? Sí. Ya tenemos un defensor ahí en materia electoral, porque es una materia especializada, lo hemos mencionado en el trayecto de todo el... Ya lo tenemos allí, sobre todo para esa ciudadanía que en un momento dice, oye, yo tengo mis derechos políticos electorales, no voy a ir con el abogado del partido que me voy a quejar, que no me aceptó, porque no me va a hacer caso. Y yo quiero ir directamente al tribunal, pero no sabe el mecanismo, no sabe el procedimiento. ¿Ya lo tenemos? Fue una de las acciones que informamos en el Congreso, en nuestro informe anual de labores, y justamente en este año implementamos la figura de Defensoría Pública Electoral, una figura que se encarga de la defensa, de la asesoría de los grupos vulnerables exclusivamente, y es gratuita, hay que señalarlo. Y la tenemos ya en funcionamiento desde hace un mes. El día 2 de octubre ya rindió protesta la persona que resultó ganadora del concurso público que instauramos para ese fin. Ya está la persona trabajando. Ahorita, pues hay que decirlo, no ha tenido ningún asunto, apenas recién inicia el proceso y él también tiene muy poco en la función. Está realizando algunas actividades de preparación para cuando sea requerido pueda él presentar los medios de impugnación ahí mismo. Esta figura tiene autonomía en el propio tribunal, es decir, no depende de nosotros, del Pleno, no tiene una relación de subordinación, no, él va a manejarse de forma independiente y nosotros resolveremos las impugnaciones que él presente en representación de alguna persona perteneciente a un grupo históricamente discriminado, de acuerdo a lo que establece la ley con base al expediente, las pruebas que en él obren. No vamos tampoco a darle la razón solamente porque es una figura que pertenece o que está adscrita al tribunal. No, vamos a resolver conforme a derecho, pero sí tenemos ese servicio en favor de estos grupos vulnerables a partir de la creación e implementación de la Defensoría Pública Electoral. Y mi otra pregunta radica, ¿el Tribunal Electoral está siendo competente para resolver las controversias cuando se eligen a los jefes de cuartel o a los jefes de cuartel o las juntas municipales? Sí, somos competentes. La ley electoral local nos da esa atribución. Hemos resuelto asuntos de esa naturaleza. En Lerdo es donde hemos tenido más casos, allá en
en este municipio hay algunos jefaturas de cuartel, me parece que así se llaman en aquel municipio, y ha habido inconformidades y sí hemos resuelto asuntos de esa naturaleza. Fíjense qué interesante, porque al final de cuentas mucha gente llega, se queja y establece, pues ya lo puso el presidente municipal, pues es la propuesta, es el cuate, es el compadre, pues ya ¿qué hacemos? No, tenemos una instancia que es el Tribunal Electoral y que bueno, lo está escuchando usted de viva voz del magistrado presidente donde pueden acudir. Luego ya tenemos un defensor de oficio, excelente, ya cualquier ciudadano puede acudir directamente y establecer su inconformidad. Señor magistrado, me está diciendo que acá se nos acaba el tiempo. ¿Algún mensaje? Oiga, se nos ha ido muy rápido, ya veo platicando con usted. Pues de entrada el agradecimiento a ustedes por la invitación y la pauta que han marcado en esta plática para abordar temas muy interesantes. Estoy con dos especialistas de la materia. Gracias. Me hacen sentir muy cómodo, no me comprometen en absoluto. Yo siempre estaré abierto a cualquier situación, a cualquier invitación con todo gusto y refrendar la invitación a partir de esta amena plática a la ciudadanía para que se involucre cada vez más en los procesos electorales, no solo en el hecho de votar, se agota la participación ciudadana. Puede darle seguimiento a las acciones que llevan a cabo sus gobernantes, pueden darle seguimiento y señalar lo que hacemos en el tribunal electoral, en todas las instancias públicas. Por eso la invitación de que se involucre cada vez más la ciudadanía, porque eso sin lugar a dudas fortalece a las propias instituciones y a la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Oh, excelente. Yo quiero concluir rápidamente. Coincido contigo que la justicia electoral, al haber nombrado un defensor de oficio, es muy importante, porque precisamente nosotros como representantes que hemos sido especialistas, expertos en la materia electoral, hemos visto cómo un partido político de manera abusiva, autoritaria, elimina a ciertos candidatos, pero no podemos intervenir porque nosotros pertenecemos a otro partido, ni tampoco le podemos decir, oye, vete al Tribunal Electoral a investigar, porque no tenían ese defensor público o ese asesor público. Entonces ahora la justicia electoral a mí me parece plena, porque va encaminada y luego es independiente del tribunal. El tribunal no es superior del señor defensor. Entonces esa justicia electoral está siendo plena, como lo señala, termino diciendo, se va enriqueciendo y el ciudadano hay que invitarlo, no se crea de su partido político normalmente lo vende. A mí me pareció, y es materia de otra entrevista, que en estas elecciones le robaron le robaron un diputado a un partido político. Y con eso concluyo. Muy bien. Oigan, pues invitarlos a que continúen. Vamos a invitar nuevamente a nuestro magistrado presidente que pues nos acompañe. Sobre todo si se da ya la reforma el Poder Judicial del Estado de Durango, en ese sentido de la votación, que nos diga cuánto se va a participar, cómo va a ser la elección, hasta qué punto el ciudadano va a ver si va a haber casillas especiales, si va a ser una votación concurrente y cómo va a hacerlo y hasta qué punto ustedes como Tribunal Electoral pueden sancionar a ese juzgador que está haciendo campaña. A lo mejor se va a hacer campaña, porque ahorita nos dicen que no va a ser por medio de los espacios publicitarios que dé el Estado, que es el radio y la televisión, pero podría repartir volantes en las esquinas, a lo mejor salir con una botarga diciendo, soy yo, o podrá tocar casa por casa y decir, oiga, me presento, yo vengo a ofrecerle, a lo mejor cada vez que vaya allí al tribunal a divorciarse, le ofrezco palomitas, refrescos, o qué sé yo, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que vaya a ofrecer cada juzgador, porque es una modalidad nueva, no sabemos. Cuando sabemos que es la obligación del Estado otorgar una justicia. Pero bueno, tendremos que ver esas modalidades y que obviamente por los actos anticipados de campaña o esa pudiera anular una elección o la participación de alguien. Pero eso va a ser tema de la próxima. Mucho gusto, será un placer. Señor magistrado, pues agradecerle su participación y muchas gracias. Señor magistrado. Señor Doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Se los invitamos el día de mañana con un invitado especial. Tenemos una agrupación musical que el día de mañana nos acompañará, Charlas Villistas. Ellos son duranguenses 100% y que se han intentado, son jóvenes que realmente desean
destacar en el ámbito artístico-cultural, y por lo cual los invitamos que el día de mañana nos acompañe a nuestra charla villista de los viernes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sin extremos y promesas que se van a olvidar, el partido villista trae cambios de verdad. Con la historia